Uy. El libro de San Mateo, capítulo 24, verso 39. Verso 29 al 31. Verso 29 dice: inmediatamente después de una tribulación, o de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no irradiará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo en aquel día y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder. Enviará a sus ángeles a reunirlos con un gran toque de trompeta a los elegidos de los cuatro vientos de un extremo a otro. En el libro de los Hechos, estando ya reunidos los apóstoles, cuando Jesús asciende a los cielos, le preguntaron: Señor, ¿es ahora en este tiempo cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Y él les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron alejarse, elevarse en las nubes. Una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se les presentaron y les dijeron: estas dos personas eran ángeles. Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús, a quien ustedes han visto que ha sido quitado y elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Entonces ya tenemos dos datos importantes en Mateo 29, donde dice que inmediatamente después de una tribulación de aquellos días, cual nunca hubo ni antes, ni lo habrá después, sino hasta ese momento, en esa época, en esa hora, después de la tribulación aparece Jesucristo en las nubes del cielo. Cuando uno lee que habrá una tribulación, no se imagina que los judíos tienen que morir. No se los imagina. Por eso es que es necesario leer mucho para entender qué es lo que pasa en una tribulación. Pues en una tribulación la gente muere. Y cuando muere, aquí en el libro de Mateo dice inmediatamente después de la tribulación, es decir, después de muertos. Ellos ven la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces lo que debemos hacer cuando leemos el libro de los Hechos, donde dice el ángel al grupo de Galileos que están mirando al cielo, así como lo han visto subir, así mismo lo veréis venir, tenemos que entender que las personas tenían que estar muertas para poder ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo en su segunda venida. Porque la segunda venida en San Mateo 24, verso 29 está anunciado inmediatamente después de la tribulación, la cual significa que están muertos. ¿Y cómo lo confirmamos eso? Pues en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, acerca de los dos testigos que son otra vez los israelitas, dice así: durante 3 días y medio, gente de diversos pueblos, razas y lenguas, naciones, vigilarán sus cadáveres. O sea que vamos a leer el versículo anterior, el 7 del capítulo 11. Dice: cuando terminen su testimonio la fiera, es decir, el imperio de esa época, aquel que sube del abismo, les declarará la guerra, los derrotará y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la ciudad de Jerusalén, que lleva el nombre simbólico de Sodoma y Egipto. Sí, si leemos bien la historia, también en Egipto y en Sodoma hubo una glorificación de humanos cristianos o de gente creyente en Dios, donde también se glorificó de esta manera a Dios. Entonces, la ciudad de Jerusalén, durante 3 días y medio la gente de diversos pueblos, razas, lenguas y naciones vigilarán sus cadáveres. Se refiere a aquellos soldados que venían de 10 reinos distintos cuando Roma se tomó la ciudad de Jerusalén.
eran 10 naciones más las que habían prestado sus ejércitos para combatir contra los judíos. Pues entonces ellos se burlaban, ellos disfrutaban de la muerte de los judíos. Entonces dice, los habitantes del mundo se alegrarán de su derrota, de la derrota de los judíos, porque habían sido muertos, y lo festejarán enviándose mutuamente regalos, porque aquellos dos profetas, que eran los israelitas y los judíos, atormentaban a los habitantes del mundo. O sea, siempre fueron odiados por esto, porque ellos eran los únicos que tenían al Dios vivo. Dice, pasados los 3 días y medio, o sea que ya estaban muertos, el aliento de vida de Dios penetró en ellos. Ahí entró el espíritu de vida. Eso es la resurrección. El espíritu de vida entró en ellos y se pusieron nuevamente en pie. Como vemos, ahí está la resurrección. Ponerse de nuevo en pie después de que estaban muertos y eran cadáveres. Entonces, los que los vieron se llenaron de terror y oyeron una voz potente del cielo que les decía, suban acá, benditos de mi Padre. Y subieron en una nube al cielo mientras sus enemigos los miraban. Ahí tenemos un relato más o menos claro de cómo hubo de ser, cómo tuvo que ser, cómo fue en realidad el advenimiento de Cristo y cómo los hombres de aquella época le pudieron ver. No podían si no morían primero. Como Jesús había dicho, la resurrección no puede ser posible si no se muere primero. Y es en la resurrección cuando las personas pueden ver a Dios, es decir, pueden ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Otro punto en el cual podemos confirmar de que el advenimiento de Cristo, su segunda venida, está en el pasado nuestro. Ya comenzó el reino de Cristo, ya sucedieron todas las cosas dentro de los 42 años que dijo Jesús que sucederían. Dentro de la hora que dijo Jesús que sucedería. Cuando dijo, esta es la hora en que el que está muerto saldrá a resurrección. Esta es la hora del juicio del mundo. Esto ya está hecho, está consumado. Hecho y consumado por la palabra de Dios, es decir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok, hasta un próximo encuentro. Pero claro que hay que imaginar que las cosas que están sucediendo en el espíritu son tan semejantes a las cosas que ocurren en este plano, en esta tierra. O sea que la resurrección de la que estamos hablando aquí es de los cuerpos espirituales que llevamos dentro. Porque si somos nosotros seres espirituales, estamos hechos en una manera dual, como dice Jean-Pierre Garnier en su teoría del desdoblamiento. Es decir, que todos los hombres, todo el tiempo mientras estamos en este mundo, somos ¿qué? Somos dos seres, pero al mismo tiempo somos uno, solo uno, pero que compartimos nuestra vida con nuestro ser interno, que es el espiritual, y este ser terreno o carnal, que es el cuerpo que vemos en este momento. Entonces, cuando la muerte nos alcanza, es decir, cuando morimos, inmediatamente aparece ese ser interno y sigue viviendo. Y lo que demuestra la Escritura, lo que hemos leído, es que aquello no había ocurrido antes a ningún hombre. Las personas en espíritu y en alma descendían al Seol. Pero en aquel momento, después de la gran tribulación, el espíritu, el hálito de vida entró en los cuerpos espirituales de ellos y volvieron a ponerse en pie. Y como dice el apóstol Pablo, si tú te preguntas cómo han de resucitar los muertos, dice él, necio, lo que se siembra no es lo mismo que sale a resurrección. Cuando tú siembras una semilla, dice, ¿no es acaso a lo que está dentro lo que sale a vida? Es decir, no es la propia semilla la que sale y se levanta de la tierra cuando ha caído y se ha muerto, sino que la cascarón, la semilla misma muere y de adentro sale una nueva planta que comienza a crecer. Para entender que esto nos dice Pablo para enseñarnos de que lo que realmente sale a resurrección es una vida nueva, un espíritu nuevo, una cosa totalmente opuesta, contraria, inversa a lo que estamos viendo ahora en nuestro cuerpo terrenal. Por eso es que no hubo
ninguna forma de demostrar que la resurrección fue llevada a cabo en aquellos años, porque todo estaba ocurriendo de una manera invisible, todo estaba ocurriendo en el plano o en la dimensión espiritual, en donde existen los ángeles, y a los ángeles no los podemos ver, pero ellos sí nos pueden ver a nosotros. Entonces, cuando la Escritura dice en el libro de los Hechos que todo ojo le verá, por supuesto que todo aquel hombre que ha muerto ya ha podido resucitar y puede perfectamente ver al Hijo del Hombre personalmente. ¿Ok?